Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:04 de un miércoles con mucho sol, realmente espléndido, con una temperatura también templada, diría yo, casi como primaveral, pero bueno, por ahí me estoy exagerando. Lo cierto es que estamos con una buena temperatura, ayuda eso, bueno, primero a los que no nos gusta el invierno desde ya y por otra parte también al tema de la pandemia, ¿no? Porque ya se están viniendo los fríos, claramente. Como siempre, este tema sigue dominando desde todas las aristas posibles. Recién escuchamos al informativo, lo habrán visto el fin de semana, el tema de los casamientos con más de 15 personas en un salón, hasta 100 en otro. Bueno, que está claramente violando la cuarentena y uno a veces se pregunta, bueno, muchachos, está bien el tema del casamiento, pero han salido inclusive de la colectividad judía decir que no era imprescindible casarse, que no era ni violatorio de la ley, etcétera, del área judía. Y esto es más allá de la religión o el credo. Hay que respetar la cuarentena, nos guste o no, es la ley, punto, ya está, no hay otra. Los que siguen trabajando y mucho son en el Congreso, diputados, senadores, con diferentes tratamientos de leyes, con diferentes comisiones también. Ustedes saben que hay una comisión bicameral del tratamiento de la deuda externa. Se trenzaron en el día de ayer, se trenzaron en otra también, con lo de las escuchas. Bueno, vamos ya a hablar con alguien que estuvo participando con deuda externa y está en línea, que es el diputado Burchell, el hombre es radical, por Formosa y ex ministro de Agricultura. Diputado, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo le va, María Eugenia? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Usted bien? Bien, por suerte. Bien. Me alegro. Intenso lo de ayer con el tema de la deuda, que no se ponían de acuerdo si investigan 1 año, 2 años para atrás, 5, 8. Porque la bicameral de la deuda tiene que decidir si lo que quiere es el título de un diario o lo que quiere es saber la verdad de lo que pasó y no quedarse con una frase, ¿no? Ajá. Yo creo que el kirchnerismo lo que quiere es instalar, desde nuestro punto de vista, una verdad parcial. Entonces apela a estas cuestiones y no acepta. El kirchnerismo nunca acepta que se lo investigue, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros lo que dijimos es, estamos de acuerdo que se investigue todo lo relacionado a la deuda externa argentina, pero nos parece poco serio investigar el incremento de la deuda de 70.000 millones de dólares que ha generado la gestión de Mauricio Macri y no el devenir de la deuda que terminó con Cristina Kirchner con 240.000 millones. Uh-huh. Parece poco serio y poco consistente. Nosotros, y también pedimos 2 cosas. Sí. Lo segundo que pedimos es que hoy la Argentina está técnicamente en default. Sí. Con un compás de espera con los acreedores que no van a reclamar por el momento, hasta creo que el 2 de junio, el cumplimiento del compromiso de la Argentina. Uh-huh. Nos pareció oportuno, tratándose de una bicameral de deuda externa, que el ministro pudiera explicar, sin dar más explicaciones de la que le ha dado a los acreedores, por lo menos a la bicameral, qué es lo que se piensa hacer y cómo se piensa avanzar en esta materia. ¿Y a eso le respondieron ya o no? Nos rechazaron. El kirchnerismo... sí, no, perdón. Sí. Sin más trámite. Claro. Sin más trámite. Nos dijo que no, que lo que querían era investigar solamente los 4 años de Mauricio Macri. María Eugenia, ¿qué es lo que dijimos nosotros respecto al tema de deuda externa? Porque es importante. Pero perdón, me parece como medio tonto del kirchnerismo, que no tiene un pelo de tontos, pero ¿por qué no dicen, sí, investigamos Macri, Cristina y Néstor? Y además, bueno, te postergamos un poco la venida del ministro, pero empiezan la investigación y empezarían por Macri. ¿Por qué están empantanados cuando pueden conseguir lo que quieren, hábilmente como son ellos, y acá parece que no? Sí. ¿Se quedan en eso? Porque creo que lo que quieren es sostener un relato, porque hoy, ¿qué dicen los diarios? Digamos, ¿no?
Y no le estoy echando la culpa a la prensa. La prensa refleja lo que pasa con más o menos tinta de un color o de otro, si se quiere. Sí, sí. Pero no estoy echando. Sí, sí. Los diarios que dicen, el kirchnerismo pide investigar la fuga de dólares Claro. de la gestión del Macri. Claro. Listo, conseguido. Entonces, en realidad eso buscan, no buscan la verdad. Y tampoco buscan, porque la Argentina, lo que tenemos que decir y que tenemos que hacernos cargo, es que en la Argentina durante todo este tiempo, en realidad en los últimos 100 años, hemos tenido 91 años déficit fiscal. 91. Y de los últimos 59, 52. Entonces, como yo le planteaba al presidente de la comisión, ¿cómo se financia cuando a vos te falta plata en tu casa? ¿Cómo se financia un país cuando le falta plata? De 3 maneras. Achicando gastos. De 4 maneras. O sube impuestos, yo le iba a simplificar, pero o sube impuestos, o contrae deuda, o emite, o baja gastos. ¿Sí? Tiene 4 formas. ¿Sí? No hay otra. No. Entonces, bajar gastos, el gobierno dijo que no, que lo va a subir. Subir impuestos, bueno, estamos yendo a contramano del mundo. Mientras el mundo quiere bajar impuestos a las empresas, nosotros estamos a punto de crearle nuevas empresas, nuevos impuestos, Sí. estigmatizamos a las empresas a las que el Estado le dice que no pueden trabajar por motivo de la pandemia y que está muy bien, supongamos, María Eugenia, Sí, nosotros, sí, sí. porque, digamos, estamos en una situación sanitaria complicada. Y además, No, digamos, es una excepción, es pandemia, nadie ha pasado por esto en toda la vida, es terrible lo que Nadie. estamos pasando. O sea, Entonces, sí. el sector privado no es responsable y el Estado tiene que ayudar al sector privado con los recursos que le da el sector privado, que es a través de los impuestos. Ujú. ¿Sí? Entonces, tampoco puede subir más los impuestos, que sea que esté próximo a hacerlo. Tampoco hoy Argentina se puede endeudar. Entonces, si yo en aquel momento no podía subir impuestos, el macrismo bajó los gastos. Esto hay que decirlo. Porque de 24... Sí, María mira, mi Eugenia, carita, mira que no soy crítico... yo soy crítico de nuestra gestión y conmigo no vas a conseguir un obsecuente. ¿Sí? Bien, eso me gusta. Pero económicamente No. hicieron desastres. No, Eso es la verdad. gestión económica no fue buena. Estoy diciendo bajaste. Sí. No alcanza con bajar los gastos. Además, me acuerdo, por ejemplo, al principio cuando decían que habían sacado ñoquis, no habían sacado, pero habían puesto los propios, o sea, hubo un reemplazo. Mira, yo en mi caso, cuando fui ministro, bajamos en más de 1.000 personas la planta, ¿sí? Habremos sido justos con mucho, injustos con pocos, pero digamos, hemos bajado la planta. Sí. Pero En otras áreas. lo que digo es, Sí, sí. en otras áreas podrá ser que no, pero ya si vos me decís, el macrismo bajó el déficit primario, tuvo falencias en otras áreas. Ujú. Si querés, las charlamos cuando quieras, no es ahora el tema, pero digamos, sí decimos nosotros, ¿qué tenemos que sentarnos nosotros como comisión de deuda? Decir, señores, cuando dicen se fugaron, Macri contrajo deuda por 70.000 millones de dólares. 40.000 millones fueron a pagar vencimiento de deuda anterior al 2015. Sí. ¿Sí? 20.000 millones de dólares se destinaron a solventar el déficit fiscal de la gestión. 20.000 millones de dólares. Y 10.000 millones de dólares se dedicaron a pagar a los soldados. Dentro de los vencimientos que se pagaron, que no están contabilizados por el kirchnerismo, y que se contabiliza como pago también. Claro, hubo pagos de ellos. Hay, de la gestión anterior, ¿no? a ver, la negociación de Kicillof con... La con pagó María Eugenia al IPF, final. Vidal. Hermano, ¿no es cierto? Entonces, Sí, sí. no, la de Kicillof con IPF la pagamos nosotros. Ah, bueno, la IPF, ¿no? sí, claro, él como ministro de Economía, perdón, sí. Y no, y Vidal ¿No es pagó la cierto? anterior Como de ministro de 100. Economía. Sí, Sí. La gestión de dólar futuro, ¿sí? sí. Cuando se compraba un dólar a 10 y ya estaba a 14. Igual Compraban ahí un creo que hay dólar una futuro. causa en la justicia, ¿no? Hay una causa porque penal. están todos involucrados, de todos los colores. Sí. Sí. Está bien. Pero yo no estoy analizando jurídicamente ni penalmente esto. Sí. Objetivamente hubo que pagar eso, porque hubo un privado que el Estado ponía un instrumento
y ese privado lo Bueno, compraba. pero Ricardo, ¿sabe ¿Sí? qué? En realidad para mí el punto acá es muy claro, porque lo que dice es correcto, que acá no existe por algo una política de Estado que por definición tiene que ser de largo plazo, porque cada gobierno cada 4 años rompe con la política anterior, y por eso además siempre se habla de un gobierno, cuando se debería hablar de un Estado. Es para un gobierno del momento, punto. Y bueno, así estamos, ¿no? Y vamos a estar. Pero yo coincido plenamente. Yo ayer lo escuchaba a Rodríguez, ¿sí? Que está increíblemente en la bicameral de deuda externa. ¿En serio? Está en la bicameral, pero ¿y qué opina? No puede opinar, con todo respeto. Sí, te pido que lo busques, porque yo no te lo podría contar. No, digamos. Aplaude, se la pasa aplaudiendo, no sé. Sí, yo digo, yo nunca festejé cuando me fue mal económicamente. Y no. Me sentí avergonzado cuando me fue mal económicamente, porque me fue mal económicamente como productor agropecuario. Entonces, decir que esto ha sido un modelo que contrajo la deuda, un esquema y una política neoliberal y que los gobiernos populares siempre pagan esto, digo, yo no sé cuándo estuvo en la época de Menem, ¿no? Porque, digamos, la deuda importante en la época de Menem se privatizó, se tomó deuda, el Arruga no lo pudo resolver y vino él y declaró el default bajo los aplausos de todo el mundo. El default más grande de la historia. Sí. 145 mil millones de dólares, y ese default duró 14 años, desde el año 2002 hasta el 2016, que fue cuando Mauricio Macri canceló la deuda, ¿sí? Porque eso, entonces, estas cosas hay que mirarlas, pero hoy el kirchnerismo lo que quiere instalar es, tomaron deuda para fugar plata. Claro, una cosa es si se tomó deuda para crecimiento, otra para afanarse la guita, hablando mal y pronto. A ver, afanarse la guita. Vamos a la definición de fuga de dinero. De capitales. Claro, uno puede decir, formación de activos externos. ¿Por qué María Eugenia fue y compró $500? ¿Por qué los compró? Porque nadie le tiene confianza a nuestra moneda. Claro. No en el macrismo, no en el kirchnerismo. Históricamente la inflación en la Argentina ha tenido promedio por encima del 60% anual. Sí. Entonces la gente no se queda en el verano con un hielo en la mano porque se le derrite, y eso pasa con nuestra plata. Tampoco tenés plata como para ir a comprarte un departamento, un auto o no sé qué todos los meses. Vas y ahorrás con lo que sea si tenés capacidad de ahorro, por supuesto. Eso lo vemos en todos, además, los estamentos, desde el que puede comprar $100 por mes y no más, hasta millones. 6,5 millones de personas compraron dólares en la Argentina en los últimos 4 años. Claro. 6,5 millones de personas. Entonces, ¿son evasores? ¿Qué son? ¿No? Entonces, en la misma lista también está quien gira remesas. Gira remesas, una empresa que importa. Entonces, uno tiene que mirar esta Bueno, pero ahí ya en la época de Cristina tuvimos problemitas porque Moreno les había prohibido a las empresas extranjeras girar remesas. ¿Sabes cuál es el año de mayor fuga de capitales de la historia argentina? No. Adivina. Perdón que te hable. 2015, 16 vas a decir. No. 2014. No. Bueno, no sé. 2008. Ah, mira. 26,000 millones de dólares, récord de fuga. Nadie lo investigó. En realidad, lo que la gente hacía era sacaba la fuga del sistema financiero. Claro. Porque cuando estamos hablando de fuga, si vos ponés una plata legalmente del país, solamente podés sacar hasta $10,000, ¿sí? Hasta por persona. Si vos te vas con un bolso con $100,000, estás cometiendo un delito. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, vamos a decirlo técnicamente, comes un juicio, detención, lavado de dinero, también en la UIF. Mucha gente, como María Eugenia, Ricardo, Josefa o quien sea, compró dólares y se los llevó a la casa. Porque nuestro sistema financiero, históricamente, tampoco fue seguro. No. Porque ha habido confiscación de depósitos, porque el que puso dólares recibirá dólares. Entonces la gente se lo llevó a la casa, se lo llevó a la caja de seguridad.
Eso es fuga de divisas del sistema financiero. El que se lo llevó en un bolso los $100.000 es un delincuente. Claro. ¿Sí? Sí, perfecto, muy claro. Entonces, sí. Estas cosas hay que tenerlas claras. Ricardo, ¿en qué quedaron ayer al final? Porque tengo nada, entendido que eso iba a decir nada. Nosotros hicimos nada. El kirchnerismo va a hacer con esta comisión lo que quiere, entonces vos ves que entran todos, vociferan, hablaban de unos que jugaban, te juro por Dios, de unos que jugaban al fútbol con otros, entonces esos eran los que atentaban contra la Argentina, que hablaban inglés, entonces vos decís, Dios mío. Pero eso lo decían si en la gente serio. mira esto. No, es para morirse. Sí, yo te pido que mires. Ese nivel de... Porque lo mejor que le pasa a la sociedad es poder ver a su dirigencia política. Lo bueno y lo malo, porque es de todo. Uh-huh. Hay bueno y malo. Hay de los dos bandos, buenos y malos, mejores y peores. Pero la sociedad tiene que ver esto. La sociedad tiene que ver cómo se protege a sí mismo un gobierno. Entonces, si nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros dijimos, acompañamos el pedido de informe que ustedes hacen de los 4 años de la gestión de Cambiemos. Y sumemos. Y si alguien se llevó la plata, bueno, señor, rinda cuenta, yo no tengo por qué estar cubriendo algo de lo que no tengo nada que ver. Se llame Mauricio Ahora, Macri o quien sea. Están los registros. Se llega a probar. Pero y ya está, ¿me entendés? Ahora, el kirchnerismo, absolutamente nada. Nosotros dijimos, kirchnerismo se fue con una deuda de $240.000 millones. 240.000. El macrismo se fue con una deuda de $311.000 millones. No hay que mentirle a la gente, esto que yo estoy dando son datos oficiales. Ahora, nos concentramos en los 70.000, pero los 240.000 que renegoció Néstor Kirchner. Hagamos todo. Sí, hagamos todo, realmente. Ricardo, ha sido muy amable en atendernos hoy. Vamos a seguir, no sé si tratando este tema, porque creo que no lo van a volver a tratar, pero sí siguiendo realmente todas estas discusiones, como muy bien marcás, que se están dando en estas comisiones así virtuales, por Zoom, que son muy ricas como para sacar más información. Sí. Mil gracias por la tarde. Te agradezco mucho. Un beso enorme. Por favor, muchas gracias a vos. Muy abrazo. Era el diputado nacional por Formosa, Radical el Hombre, Ricardo Brullel. Ya venimos. Quédate en tu casa. Entra en bancogalicia.com y te enseñamos cómo hacer tus operaciones desde la app y online banking. Recordá que nunca te contactaremos para pedirte datos personales y o claves por teléfono, mail o redes sociales. Podés contactarnos en Facebook, Twitter o en bancogalicia@bancogalicia.com.ar. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Cartera de consumo. Más información en bancogalicia.com. En ARBA acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. Por eso postergamos el vencimiento de la patente y el impuesto inmobiliario. Suspendimos embargos por deudas y dimos más plazo para cumplir con planes de pago. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan. Bueno, seguimos con mucho más Punto de Impacto hasta las 16. Antes de seguir con las otras entrevistas, en el día de hoy habló la ministra de Seguridad de la Nación, Frederic, y dijo en un extenso reportaje que le hicieron, dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo, por un lado, no es para tanto
el tiempo que tenemos de cuarentena, como diciendo, no te quejes, che, que son 60, 65 días de tu vida encerrado en tu casa. Lo dijo textual, por eso además lo escribí, porque me llamó la atención poderosamente. Y tampoco dijo, a ver, hay que tener paciencia. Yo lo único que digo es, porque con este tema de la cuarentena, el que está a favor, el que está en contra, uno dice que está a favor de la libertad, otros de las muertes, entonces, seamos sinceros, la cuarentena molesta a todo el mundo. Pasado cierto tiempo molesta a todo el mundo, esa es la verdad. Pero me parece que también debido a esta cuarentena estamos teniendo menos muertes que en otros países. Es lo que dicen al menos los especialistas. Y por otra parte, también es cierto el problema que estamos teniendo económico, en donde si hay alguna zona más o menos bien, habría que resguardarla de esta pandemia económica. Entonces, no se ponen de acuerdo, me parece que no es que uno es un asesino si quiere trabajar, ni uno es un violador de libertades individuales si uno dice cuarentena. Creo que debería haber un equilibrio en el que no nos ponemos de acuerdo. Y ahora, además, entendamos, están subiendo los casos, ni hablar de las zonas como por ejemplo Villa Azul, que ya fue cerrada, con todas las críticas que eso trae, pero fue cerrada. No pueden entrar ni salir nadie porque hay demasiados contagiados para la población que tiene. ¿Qué se hace? Yo la respuesta no la tengo, voy a ver si la tiene Conrado Stoll, médico especialista en neurólogo. Doctor Stoll, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien y estoy de acuerdo, ¿eh? No es fácil, no. Nadie tiene una respuesta. Hay cosas que están bien y mal, pero bueno, lo estabas presentando muy bien. Es que ese es el tema, ¿no? Se presenta en estos días como una Boca River. O sea, si yo quiero cuarentena, entonces vos querés la muerte económica. Y si no quiero cuarentena, querés la muerte en vida. No, ninguna de las dos cosas. En lo teórico es matemático y fácil, déjame que diga entre comillas. Sí. Después cuando vamos a cada país es complejísimo. Claro. Porque cada lugar es muy distinto. Entonces, ¿por qué es fácil en lo matemático? Porque hay muchas universidades, incluida la de San Andrés en la Argentina, que sacaron la cuenta que lo que va a caer el PBI por hacer aislamiento, vos lo compensás con la cantidad de menos de muertes que van a haber por hacer aislamiento. Entiendo. Y cuando le asignás un valor, tremendo esto, pero es así, lo hacen los economistas, le asignás un valor económico a la vida humana, sacás la cuenta, y la cuenta da que está absolutamente a favor de hacer el aislamiento. Eso por un lado, matemática te decía. La otra matemática es fácil, Nueva Zelanda y Australia. Vos haces aislamiento estricto y haces mucho testeo. Nosotros testeamos 3.000 personas por cada millón de habitantes. 3.000 por cada millón. En Australia y Nueva Zelanda, 40 a 50.000. O sea, muchísimo más. No vamos a llegar nunca a eso. Vos haces mucho testeo, vos haces un muy buen aislamiento, muy respetado, y se acabó. Hay una campana, forma de campana la curva, que quiere decir que cae la montaña después de que llega al pico y no hay más contagiados. El virus no encuentra a quién contagiar. Entonces la teoría es facilísima, pero para Nueva Zelanda, para Australia, para cada uno de ellos que tienen su mundo, su vida y su cultura. Ahora, acá tenemos dos desventajas que no tenía el hemisferio norte. Uno, un sistema de salud débil, lo ha dicho el mismo presidente Fernández, y un gran sector vulnerable. Mirá al costado un poquito la catástrofe dramática y triste de Brasil. Van a llegar al 500.000 de infectados en los próximos días, para el fin de semana. Ya están llegando a 23.000, 24.000 muertes, que es lo que hubo en España. España se consideró una devastación, ¿no es cierto? Bueno, en Brasil ya están llegando ¿en cuánto? ¿En 3 semanas? Yo creo que ahí, no sé, meto un bocadillo a ver si estás de acuerdo o no. En el tema de Brasil, la irresponsabilidad del presidente creo que hizo la diferencia. En España había llegado antes, a Europa debería haber tenido más tiempo y no le avisaron desde China, y nosotros, guste o no, hubo responsabilidad por parte de nuestro presidente en dictar la cuarentena tan temprano. Bueno, ya dijiste todo. Eso es lo que la gente tiene que entender. En Europa se sorprendieron, pensaron que era la típica epidemia de Asia, que hay muchas y es muy común, y estaban durmiendo. Entonces se entiende. En Estados Unidos no es que estaban durmiendo. Están en campaña. No, llegan cientos de miles de personas. Pensaban que venía desde China el virus, cortaron vuelos de China, pero venían cientos de miles de personas infectadas todos los días de Europa. Claro. Ya había pasado Europa. Y a Nueva York, ¿cuánta gente llega de Europa todos los días? Decenas de miles. Eso le pasó. Ahora,
en Brasil es imperdonable. Es falta de liderazgo político, 13 millones de personas en favelas, trabajadores de minería y deforestación ilegal que se mueven, entonces llevan al interior el virus y ahí tenés el caos. No hay aislamiento, no hay testeo, el presidente dice que es una gripe y en una entrevista en la revista Lancet, una de las mejores científicas del mundo, el título era ¿y qué? Y querían citar al presidente de Brasil, Bolsonaro, que cuando un periodista le preguntó, mire lo que está pasando, los muertos, ¿y qué? Sí. Es una infección. Bueno, en cambio acá, como bien dijiste... Y creo que además agregó, no soy el Mesías, pues tiene su segundo nombre parecido al Mesías, no puedo hacer milagros. Exactamente, no hago milagros, no hago milagros, exactamente. Pero acá el presidente, no me voy a olvidar y lo repito siempre, la medianoche del jueves 19 de marzo, más temprano que nadie en el mundo, a la misma hora que el gobernador de California, el presidente Fernández cerró. Él dijo, es mejor quedarse en casa, es obligación quedarse en casa, salvo las excepciones, por supuesto, los trabajos esenciales. Así que lo hizo perfectamente a tiempo. Lo que tenemos que mejorar es el testeo, porque vos podés hacer un aislamiento perfecto, pero si vos no identificás quién está enfermo y no buscás a los que estuvieron con ese enfermo porque se contagian, en este momento el mayor índice de contagio del mundo es Brasil. Cada brasilero contagia 2,8 personas más. Es el mayor índice de contagio del planeta. Entonces, acá, con el testeo vos encontrás al enfermo, encontrás a los que estuvieron con el enfermo y los aislás a todos. Así se corta la pandemia. Y va aumentando, Si vos mirás las tablas, hace 3 semanas testeábamos 1.500 por millón. Hace 10 días 2.300 por millón. Hoy llegamos a 3.000 por millón. Pero tenemos que llegar a 20.000, 25.000 por millón para controlar un país como este. Perdón, un país como este no, el AMBA. El AMBA, ¿no? Claro. Yo el otro día hablaba con un infectólogo de Córdoba que realmente ahí, cuando dieron hace una semana la salida del fin de semana, después fueron para atrás, me contaba el infectólogo que habían podido identificar el que infectó con quienes había estado y era todo un radio de tantos kilómetros totalmente cercado después. No, pero eso es con testeo. No tendrían que tener problema, pero hay dos cosas que tienen que saber y lo sabe esa persona y lo saben en las provincias, estoy seguro. Que tengas pocos casos no quiere decir que no tenés problema, porque en Italia algún día hubieron 10 casos, ¿no es cierto? Así que haya poca población tampoco. La población navajo, de los indios navajos en Estados Unidos, está diezmada. Es la más afectada de todo Estados Unidos y viven en el medio del desierto. ¿Cómo pasó? Bueno, entonces, no es que te sabes, pero las provincias yo creo que están mucho mejor. El AMBA, el conurbano, 11 millones de personas, las villas, Villa Azul, 60% de test positivos, te está diciendo que el virus está haciendo lo que quiere y que vos estás haciendo atrás del virus. Entonces ahí hay que poner energía, lo hablábamos con Bernie hace 2 noches, y si uno hace lo que hay que hacer, tendría que poder controlarlo. Bueno, justamente hoy Bernie, que estaba como todos los días patrullando diferentes zonas de la provincia, dijo textualmente, pues lo anoté, esta pandemia es peor que una bomba nuclear. Vivimos 14 días atrasados, así es como vivimos, explicando que de alguna manera uno puede llegar a medir en el momento la radiación en una bomba nuclear, acá no, 14 días demorados. Compartimos una entrevista, todo lo que dijo, es médico, todo lo que dijo, bueno, eso no quiere decir nada, ¿no? Pero todo lo que dijo, tampoco, ¿no? O sea, en seguridad médico hay una comprensión sí, pero algunos médicos no quieren testear o no sé, o no leen sobre esto, pero él todo lo que dijo absolutamente razonable, lo entiende perfecto, no es cuestión de aislar, hay que aislar, yo creo que ayuda a aislar ciertos lugares con tanta limitación, esa pobre gente que hablaba de que salía barro de la canilla, entonces yo creo que ahí sí, no otras cosas que he oído de aislar un edificio o aislar un barrio con recursos económicos, pero en un lugar con tanta limitación tenés que aislarlo para ayudarlos, para empezar a llevarles la lavandina, el agua en botellones, el jabón, el alcohol, la comida, la plata y todo lo que les permita, y mientras tanto sacar a los mayores, yo sacaría a los de más de 75, 70, 75 de esos lugares, porque biológicamente el hombre de bajo nivel económico de 60 años tiene la edad biológica de uno de 80 de un país desarrollado. Por eso se enferman más grave, porque tienen carga de enfermedad crónica. Entonces habría que sacar de ahí a los de 70, 75 para arriba y empezar a testear para que el virus se quede sin huéspedes. Tenés que testear y encontrar, y los contactos, buscar los contactos, que uno lo repite de memoria y parece aburrido, pero Taiwán... Está bueno, es detectivesco, como dicen algunos. Japón con poco testeo, es el único ejemplo en el planeta de un país que testeó poco y controló la pandemia, porque tienen 50.000, tienen varias cosas, pero tienen 50.000 enfermeras que están entrenadas para esto desde mucho antes. Ellos además dicen
que cuando el crucero Diamond Princess se incendió en el puerto, fue como si en tu casa vos vieras que se incendia un auto en tu garage. Eso como que te asusta mucho, y ahí todos reaccionaron muy temprano con lo del crucero. Y tiene muchas cosas, no hay gente obesa, el lenguaje, la lengua japonesa no dispersa gotas. Las demás lenguas, todos los que hablamos otros idiomas, al hablar estamos dispersando más gotas. Qué interesante ese dato. Sí, la lengua japonesa es la que menos dispersa cuando vos la estás pronunciando y hablando. Se ha argumentado una de las razones de por qué Japón, son muchas. Sí. No, claramente. Ahora, en estos días, más específicamente ayer, el director de enfermería del Hospital Fernández quedó internado por COVID-19, parece que está grave el hombre. Se está hablando de la cantidad de contagiados entre los médicos, enfermeras, y ayer hablaban de un dato que a mí me llamó la atención, lo tenían boca abajo con el respirador. Después lo daban vuelta porque no podía tenerlo mucho, pero boca abajo porque parecía que así podía ir mejor. No, ¿es correcto esto? ¿Son diferentes sistemas? Varias cosas que le puede interesar a la gente. Número uno, hay una lista que sigo, simbólica, en internet, en un sitio especial que tengo médico, de los más de 1.300 personales de salud que han muerto ayudando a la gente, desde 20 años el más joven a 99 años el médico más grande que murió. Se ha muerto mucha gente, esto es sabido, en Europa, en Italia, sobre todo en España, sobre todo en Nueva York, un montón. El segundo mensaje es: este enfermero tiene 44 años, no tiene 89. La gente joven, si bien es verdad que la enfermedad es más grave y se muere más la gente mayor, ya lo sabemos, pero la mayor parte de los infectados, acá donde se equivoca la gente, la mayor parte de los infectados lejos tienen de 18 a 60 años. Entonces este enfermero lo está mostrando. Tercero, el enfermero también es una profesión de riesgo y por ahí estuvo en contacto con un paciente, y un paciente enfermo puede dispersar muchos más virus que una persona asintomática o el que uno se cruza en el supermercado. Así que esos son los factores. Y lo último que decís es muy interesante: se han usado lo que se llaman almohadones de embarazadas, que son unos almohadones especiales para que te dejan darte vuelta y que la panza no moleste, porque se descubrió que no era tan fácil como que llega la gente con bajo oxígeno y hay que intubarla. Se ha visto que este virus, que es tan dañino, produce una falta de oxígeno silencioso, en que te baja gravemente el oxígeno y no te enterás, no sentís que te asfixias. Normalmente la persona con una neumonía, que tiene el oxígeno bajo por la neumonía, se está asfixiando, llega y lo intubamos. En este caso la gente llega conversando por el celular. Lo contaban, se publicaron varios trabajos, muchos trabajos de Europa y de Estados Unidos, de personas con una baja de oxígeno gravísima, con indicación de intubación, y que estaban rozagantes conversando. Entonces se ha visto que dándoles oxígeno por una cánula o poniéndolo boca abajo, al poner boca abajo una persona, vos haces que entre más aire a los globitos, a los alvéolos que están en ciertas ubicaciones del pulmón, que cuando estás boca arriba no se airea tan bien. Entonces vos ayudás a oxigenar a la persona, podés llegar a evitar intubar a la persona, y a un intubado también dándolo vuelta. Si la intubación no es suficiente, lo pones boca abajo y ayudás más todavía a que se ventile el pulmón. Así que esa es la explicación general de este pobre hombre, que es muy joven y que, bueno, lamentablemente hemos visto que esto no respeta esa edad. No respeta nada este virus, por favor. Se ha hablado mucho, por ejemplo, bueno, desde tomar agua caliente, todas esas estupideces, perdón por el término, pero que ya sabemos que no tienen nada que ver, nunca se le debería haber dado bolilla en un principio, pero sí se hablan después de ciertos medicamentos, por ejemplo, no medicamentos, pero vitamina D, dice que está bueno porque refuerza las defensas. ¿Esto es correcto o es una más? No, está bien lo que dijiste, de hecho fue un eufemismo y una palabra suave, porque a mí por lo menos me irrita, tratando de ayudar, diciendo cosas ciertas, que la gente circule, y hasta hemos escuchado premios Nobel, no hablo ya de químicos o argentinos que hablaban en París, que también decían cosas absurdas, pero he escuchado un premio Nobel decir cosas absurdas. Evidentemente esto es muy complicado, hay que leer muchísimo, hay cierta formación que te permite. Mira, de medicación lo único que hay que decir, lamentablemente lo único sólido es el Remdesivir, el antiviral ese que se nombró, disminuyó 4 días el tiempo de internación. Ese fue el resultado del tratamiento, punto final. La hidroxicloroquina fracasó en todos los estudios que la tomaba el presidente Trump y la promovía, pero ha fracasado en todos los estudios que se hizo, que son por lo menos 5 publicados en revistas de primer nivel mundial. Se está usando algún remedio sofisticado de anticuerpo en algunos pacientes, todavía no hay evidencia, pero no, nada más. Sé lo que me estás diciendo de la vitamina D, que no es un disparate como las gárgaras o lo que sea que decías antes, pero no hay ninguna evidencia. La gente tiene que saber eso. No hay evidencia. Los médicos en la terapia intensiva saben lo que es lógico usar, y quizás
un desarrollo que está haciendo el doctor Pollack en la Argentina, puede ser una de las cosas muy buenas, se ha mostrado que es algo seguro de hacer, por lo menos no tiene ningún riesgo, y hay evidencia de algún beneficio, que es dar plasma de la gente recuperada a los enfermos. Entonces el que se recuperó tiene la inmunoglobulina, el anticuerpo, que va a atacar al virus, y entonces al que está muy enfermo o menos enfermo, se le ponen esos anticuerpos, es lo que busca la vacuna, ¿no? Claro, vacunarse es busca realidad, formar anticuerpos. Claro. Acá te lo están dando. Lo que pasó con el cirujano chileno hace 2 semanas, que cuando le dieron el plasma empezó a recuperarse enseguida. Ahí estás más informada que yo, pero yo lo puedo decir, es el primer paciente en Estados Unidos, que era un hombre, un norteamericano, que vino de Wuhan al estado de Washington, y ese fue tratado con plasma y muchos más, miles tratados con plasma en Estados Unidos, y anecdóticamente todavía no hay un estudio, lo que se llama aleatorizado, o sea, con diseño científico que diga el grupo que recibió el plasma mejoró significativamente más que el grupo que no lo recibió. Eso es lo que se está buscando hacer y eso es lo que Pollack está organizando en la Argentina, lo cual me parece algo espectacular. Creo que tengo entendido en estos días, que me pareció leer que algunos de la policía de seguridad aeroportuaria o algún personaje de seguridad que hayan sido infectados y ahora estén bien, van a donar sangre para que se haga esto del plasma. Esa es la idea, se separa del plasma de las personas, se las mide primero que tengan los anticuerpos, porque hay gente infectada que no desarrolla anticuerpos, se busca que tengan el anticuerpo correcto, se busca que no tengan otras enfermedades, y se separa ahí lo que sirve, el anticuerpo del resto, y se inyectan los pacientes enfermos, ya te digo, muy severos, pero idealmente, mientras menos severo, más chance de funcionar tiene, por supuesto, ¿no? Desde ya. Por último, Conrado, una pregunta que por ahí es medio estúpida, pero la verdad, ¿se puede saber cuánto tiempo más vamos a estar con esta pandemia? Recién estamos empezando el pico. ¿En eso coincidimos? ¿Estamos empezando el pico? Se hace todo el tiempo esa pregunta, no es nada estúpida porque no he escuchado la respuesta y me parece que se puede dar. No, yo no sé, yo no podría decir que hemos empezado el pico. Vimos todos juntos, todos seguimos los números y vemos cómo aumentan bastante significativamente en los últimos 15 días. Venían 90, 100, 120, 180, 200 y de repente 500, 600, 700. No, yo no puedo decir que eso sea el pico en absoluto. Yo creo que parece razonable que siga subiendo. Cuando van a Villa Azul y encuentran 60% de testeo positivo, tengo que pensar que en muchos lugares parecidos tiene que estar pasando lo mismo. O sea que no me imagino que sea el pico. Y por otro lado, ¿cómo se corta la cuarentena? Te lo dije, es fácil. Implementarlo es muy difícil. Como empezamos hablando, hacer la logística, hablar en una entrevista es muy fácil. Las personas que están en el gobierno y los que están organizando esto son los que tienen la carga pesada para hacerlo. Pero es con testeo, no hay otra forma. La única forma de frenar una epidemia es encontrando a quienes están contagiados, ellos y sus contactos, porque los contactos también pueden estar contagiados, por eso siempre se dice lo de los contactos. Encontrar a los infectados y separarlos. Vos haces eso, si mágicamente vos pudieras testear hoy a los 44 millones de argentinos y separás al millón, ponele, por decir cualquier número, que está infectado, mañana se acabó la pandemia. Se acabó, 0 en Argentina, pero no podés hacer 44 millones de test. Entonces, se hace lo que se puede, pero tenés que testear mucho más, porque mientras más encuentres, más vas a dejar al virus sin nadie a quien infectar. Cuando vos sacás a esos y los cuidás, los separás, entonces el resto que no están infectados, bueno, no están con la gente que sí está diseminando el virus. Esa es la forma de cortar la cuarentena, no hay otra que se conozca, a menos que seas un país de Oriente y tengas una disciplina y una cultura tan fuerte que hagas un aislamiento extremo y por ahí con eso la cortás, pero no es nuestra sería cultura. Nuestro caso, ¿no? No lo digo ni con ironía ni con nada. No somos así, no somos orientales, somos argentinos, somos latinos. Somos latinos, es una cultura muy distinta. Y me encanta, así que bueno, sabemos cuáles son nuestros defectos, hay que atacarlos, listo, nada más. Conrado Stoll, mil gracias por esta entrevista, en serio. Muchas gracias por el llamado. Un beso enorme. Hasta luego. Adiós. Era Conrado Stoll, neurólogo, interesantísimo todo lo que nos iba contando. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Bueno, seguimos con mucho más Punto de Impacto hasta las 16 y bueno, pasamos con este tema del coronavirus desde el punto de vista médico, que recién hablábamos con el doctor Conrado Stoll, y también está trayendo otras derivaciones, el tema no solo a nivel económico, que lo hemos hablado muchas veces, sino también libertad de circulación, libertad de expresión. ¿Se puede llegar a estar violando con esta cuarentena las libertades individuales de cada ciudadano? Esto es lo que se está planteando en los últimos días, un poco por el hastío de la cuarentena, que es lógica que todos los tengamos, pero por otro lado están los sanitaristas que dicen necesitamos la cuarentena. Y está la dicotomía que yo les decía al principio del programa. El que dice que quiere cuarentena y que no vayan a trabajar es porque quiere que se mueran de hambre. Y el que dice que quiere menos cuarentena y que se vaya a trabajar es porque quiere que se mueran de COVID-19. Me parece que no es ninguna cosa ni la otra, pero esta es la disputa, e inclusive están juntando firmas en un lugar para presentar un pedido ante organismos internacionales para que vuelvan nuestros derechos, creo que es así el lema, y de todo esto vamos a hablar ya con el constitucionalista Daniel Sapsane, quien tenemos en línea. Daniel, María Eugenia saluda, buenas tardes y gracias por atendernos. Un gusto por llamarme, María Eugenia, encantado. Encantada. Daniel, a ver, ¿se están violando los derechos individuales? Digamos que toda limitación de derechos como producto de un estado de excepción, que es el caso de esta emergencia con el COVID, tiene que ser razonable, tiene que haber una proporción entre la medida que se está tomando y la finalidad que se persigue. Sí. El DNU primero me pareció muy constitucional, muy plausible. Evidentemente se trataba de una emergencia que surgió súbitamente, fue el producto de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y hacía falta una rápida respuesta. Y eso implicó el aislamiento social obligatorio. Ahora bien, después se fue agregando mucho, prorrogando decretos, nuevos decretos, resoluciones, y ese avance tan grande me preocupa muchísimo, sobre todo cuando tenemos un Poder Judicial que está trabajando menos que a media máquina, hablo a nivel nacional, y un Poder Legislativo que durante 2 meses durmió la fiesta y ahora se ha reunido 1 o 2 veces pero para ratificar decisiones del Ejecutivo. Entonces, nos encontramos con decisiones que ya se inscriben en el marco de la no razonabilidad. Ahora, en otras partes del mundo, ¿hubo este debate tan fuerte? Porque acá está creciendo cada vez más. Y el otro día, de hecho, Lorenzetti, el ministro de la Corte, dijo que las restricciones de la cuarentena violan las libertades individuales y que hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial. ¿Ese de mí o acá se está como haciendo demasiado hincapié y en otros países no ocurrió esto? Pues cada país hay que mirarlo en particular, sí, pero obviamente si uno analiza el surgimiento de las autocracias, y muchas veces han sido producto de situaciones de emergencia, o de grandes hambrunes, o de graves crisis. Entonces aparece ahí la ambición de un poder desmedido, que va en desmedro de las libertades individuales, absolutamente. Entiendo. Así que no es por casualidad que en varios lugares aparezca este movimiento. Hablo de los países democráticos, en el que no lo son, se lo han resuelto de otra manera. Entiendo. No tienen un sistema de garantía.
Y por otra parte, ante una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en el mundo, esta pandemia, este COVID, que, o sea, no es verso, es verdad, al que la agarra lo puede matar o no, pero está la posibilidad, después se verán las estadísticas finales, pero ¿qué se puede hacer si no es una cuarentena? En todo caso, por ahí, como recién hablamos con un médico, testear como para hacer una cuarentena más inteligente, digamos, pero no se puede decir, bueno, muchachos, mañana todos afuera. Nadie en su sano juicio puede decir cuarentena no. Claro, bien. Pero efectivamente, cuarentena con cierta sofisticación, teniendo en cuenta el lugar, teniendo en cuenta los testeos, con protocolos bien ajustados, obviamente es otra cosa. Pero aparte, cuando yo pienso en el avance, lo veo, por ejemplo, en el PNU del presidente Fernández, por el cual se han cedido al jefe de gabinete de ministros la posibilidad de modificar las partidas del presupuesto, de un presupuesto que además ya está vencido. Y eso para mí no tiene nada que ver con la pandemia. Eso es una excusa para acumular el poder presupuestario y quitárselo al Congreso. Yo me refiero también a ese tipo de cosas. Perdón, no necesariamente... en ese caso puntual me acuerdo que Santiago Cafiero dijo que esa digamos, disposición del presupuesto era por el COVID-19, pero después los legisladores dijeron que eso no estaba en la letra del decreto. Después no sé en qué quedó, claro, si lo agregaron o no. Desde ya que no. En lo que se aduce en el decreto es la necesidad de una flexibilidad mayor para poder hacer frente a los gastos que insume la cuarentena, que insume la pandemia. Pero la flexibilidad no quiere decir quedar fuera de los controles. La Constitución en ningún lugar permite entonces que frente a una emergencia el Ejecutivo absorba nada menos que los poderes económicos más importantes como el manejo del presupuesto. Entiendo. Ahí es un avance que no está en línea, es como aprovechar precisamente para concentrar más poder. El otro día ya empezaron a haber algunas marchas, algunos cacerolazos protestando por esta cuarentena, y hubo una marcha en Tigre y salieron todos los vecinos a protestar con el auto o a pie, y me llamó la atención porque Julio Zamora, el intendente, les había dicho que no salieran, igual salieron, eso es verdad, pero dijo, tenemos identificados a los que marcharon. ¿No suena amenaza? Mire, no solo es una amenaza, sino que creo que es una confusión respecto de cuál es la actitud del gobernante en un momento de pandemia. Es una actitud cultiva, de protección, no de amenaza y extorsión. De persuasión, de exhortación, no de compulsión. Porque si no, estamos fabricando un tirano, no una autoridad que nos proteja. Además, perdón, se supone que los tienen identificados por las cámaras de seguridad que están en las calles y se supone que son cámaras para eso, para controlar seguridad, no para controlar a los que manifiestan. Claro, porque si no se va en contra precisamente de aquellos que supuestamente yo estoy cuidando. Ahora, es cierto, por otro lado, que una manifestación presencial en el marco de una cuarentena no es aceptable. No, eso, pero también las vemos acá en la 9 de julio, acá en el centro, de todo tipo y color, no es, digamos, derecha o izquierda, por diferentes temas inclusive, y a mí me parece que es la primera que está mal. Sí, yo entiendo que precisamente cuando el derecho a manifestarse no puede desaparecer, pero el derecho a manifestarse por todos los medios que no implique la posibilidad de liberar la cuarentena, porque si no desaparece la misma razón de ser del decreto de urgencia que la declaró. Usted dice, la no circulación libre, digamos. Claro, exactamente. Usted dice que el derecho a manifestarse no debe desaparecer. Manifestarse, hablo de la libertad de expresión. Totalmente. Hablo de manifestaciones como cacerolazos. Hay muchos modos de manifestarse. Sin violar la cuarentena. Sin violar la cuarentena. Estoy 100% de acuerdo con usted. Lo que pasa es que el otro día una diputada, joven pero diputada, es decir, con una responsabilidad inmensa, Ofelia Fernández, calificó a los que hacían cacerolazos y a los que criticaban la cuarentena de, ¿cómo decirlo? El papel interior que envuelve forros, dijo. Bueno, no sabía cómo decirlo. Sí. Eso lo dijo una diputada. Sí, me parece que no es la manera como se debe expresar una diputada, ¿no? No. Llama la atención que sea diputada.
Sí, con muchas cosas que ha dicho, es verdad, llama la atención, pero además está diciendo que expresarse es una imbecilidad a menos que sea igual a lo que yo digo. O sea, claro, es esa voluntad de yo tengo la única verdad, que es otra actitud que yo veo por lo menos desde muchos sectores de la coalición que gobierna, esta actitud avasallante, ¿no? El que no piensa como yo se lo estigmatiza o se lo combate. Uh-huh. Y eso es un sistema, una modalidad autoritaria, no democrática. En democracia se delibera, se discute y se trata de establecer un diálogo para llegar a posiciones superadoras. Sobre todo en un tema que nadie está el dueño de la verdad, es algo tan novedoso y tan absolutamente dificultoso, inclusive los especialistas se han equivocado en muchas de las predicciones por lo novedoso que es esto. Entonces pretender ser el dueño de la verdad es por lo menos un exceso de omnipotencia y una actitud un poco democrática. Totalmente, ni hablar de la OMS, que dice una cosa un día y otra la otra, la máxima autoridad a nivel mundial, ¿no? Sí. Ya está. Ahora, un poco para ir terminando, Daniel, el presidente Alberto Fernández, algunos le ven un tono muy dialoguista, componedor, muy diferente al que era, por ejemplo, Cristina, y otros dicen que no, que está teniendo ahora, con los decretos, etcétera, es como que está mostrando ahí el viso autoritario. ¿Cuál es su opinión? Mire, la verdad que es un poco difícil llegar a una conclusión, sobre todo desde lo jurídico. Uh-huh. No quiero hacer un análisis político porque no es lo mío. Claro, pero ya. Sí veo que cada vez más se muestra un puño muy duro, que a veces es contradictorio, porque parece una cosa y después resulta que avala actitudes que son contrarias a lo que le había dicho antes. Claro. Con lo cual es difícil cercenarse, saber quién es el verdadero Alberto Fernández. Y esto se lo preguntan muchos comentaristas, ¿no? Claro, bueno, ahí más allá del derecho. A eso iba, ahí ya hay un trasfondo político, una lectura política, ¿no? Que a veces lo que él dice suena muy coherente, pero después avala algunas cosas de diferentes sectores como la Cámpora u otros que lo obligarían, entre comillas, a hacer. Como siempre, doctor, le agradezco muchísimo que nos haya dado estos minutos y que tenga muy buena jornada. Ha sido un gusto, María Eugenia. Igualmente para usted. Un saludo enorme. Muy buenas tardes. Era el doctor Daniel Sabzai, constitucionalista. Antes de ir tengo Tratanda, no sé, usted, Javier Martínez, usted dispone. Les quería comentar que, un poco retomando lo último que hablábamos recién con Sabzai, realmente yo estoy muy de acuerdo con esta cuarentena, con la dureza con la que se presentó Alberto Fernández del primer día, porque para, digamos, imponer algo así con un decreto hay que ser duro, es un cambio drástico de un día para el otro para todos los argentinos. Creo, basándome en lo que dicen los especialistas, pues yo no tengo la menor idea de medicina, pero creo que gracias a esa cuarentena es que estamos teniendo menos muertos de lo esperado. Pero es cierto también que después tiene que despegarse del tema cuarentena, no despegarse del tema, pero sí ir, digamos, atacando otros temas que tiene un país, la economía, lo social, bueno, que está muy emparentado, etcétera. Y ahí es donde uno empieza a ver otras decisiones del presidente en donde lo creía de otra manera, es decir, venía con un tono muy moderado, y me estoy refiriendo desde que asumió, no a todos los tweets que habían aparecido antes ni nada, un tono mesurado. Bueno, de hecho, cuando lo vemos en conferencia de prensa en la Residencia de Olivos cada 2 semanas, con Kicillof a un lado y Larreta del otro, eso ya es fenomenal, es fenomenal. Y realmente se escucha, no es para la foto, realmente se escucha porque lo dice Larreta. Entonces, por un lado uno lo ve como hipercentrado al presidente, a pesar de todas las presiones que tiene, pero de repente el otro día sale un Gabriel Mariotto, hombre que fue titular del AFCA, a decir que Alberto Fernández ganó por moderado. Yo ya no quiero ser moderado, se pierde la fogosidad, dijo Gabriel Mariotto. A la Argentina, después de la pandemia, me la imagino bien peronista, con las empresas de servicios públicos y comercio exterior en manos del Estado. Un concepto que es otra cosa a lo que estamos teniendo hoy en día en la Argentina,
un concepto que no se lo hemos escuchado en boca del presidente Alberto Fernández, ni en campaña, ni en estos meses de gestión. Y una frase al principio, no de amenaza, pero sí de decir, ya está, ¿viste? Cambiame el estilo, porque de moderado, con la moderación no hay fogosidad, según Mariotto. Le están pidiendo mayores definiciones, pero más al gusto de una rama dura del gobierno. Algunos dicen que es Cristina, que es la Cámpora, cada uno sabrá, pero sí se está viendo eso en un discurso del presidente, en acciones después, como cuando dijo que él es un hombre del derecho, que además da clases del derecho, y dice que no estaría de acuerdo con que un genocida, por ejemplo, estuviera en la calle, pero después va y empiezan a sacar a los presos a la calle y lo avala, pero no sabía, dijo, bueno, llamé al funcionario Pietragala, me lo contó y fue todo tergiversado por los medios, dijo, con lo cual uno a veces no sabe muy bien para dónde va a disparar el accionar del presidente. Lo tiro por ahí, es una maniobra de él mismo y le sale bien, espectacular. Simplemente es lo que uno está notando y eso es lo que también a veces uno ve que trae cierta dicotomía, disonía en la sociedad, y también empiezan las protestas y los cacerolazos, porque el otro día veamos que caceroleaban y vinieron también a Plaza de Mayo, ya no era solo por el coronavirus o la cuarentena, era por, no sé, basta los presos políticos, basta, ya era cualquier cosa, era de todo, había de todo ahí. Eso es cuando también la gente no sabe muy bien por qué está protestando, pero está molesta. Entonces, nada, es un tiempo difícil, raro el que estamos viviendo, se vienen tiempos más difíciles y más raros todavía, me parece, así que tengamos paciencia, no como dijo la ministra de Seguridad, para tener más cuarentena, sino paciencia también para seguir soportando a nuestros políticos. Que tengan una gran jornada, que la pasen muy bien y no se olviden, porque el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punta de Impacto. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,